Hoy se realizó la audiencia del sacerdote de los Legionarios de Cristo, Antonio María Cabrera, quien, como ayer se lo informaba, fue detenido acusado de violar a un adolescente entre el año 2004 y 2011. 14 de junio de 2025, un nombre reverberó con fuerza en los titulares. Antonio María Cabrera Cabrera, sacerdote de los Legionarios de Cristo, fue detenido y encarcelado en un caso que reaviva heridas profundas en la conciencia nacional. La captura ocurrió el miércoles 11 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras su llegada de España, ejecutada por la Fiscalía General de la República, con el respaldo estratégico de Interpol. Este hombre, un colaborador íntimo del controvertido fundador Marcial Maciel, enfrenta acusaciones de conductas indebidas contra un menor, un escándalo que arroja una luz cruda sobre una congregación envuelta en controversias. Desde las aulas prestigiosas de la Universidad Anáhuac hasta los corredores ocultos del poder eclesiástico, las sombras se alzan como un manto que oculta verdades inquietantes. La detención no fue un acto casual. Fue el resultado de una cacería silenciosa que tomó meses, impulsada por la presión incansable de Omar García Harfuch, cuya determinación abrió brechas en las defensas de este sacerdote. Las calles de Naucalpan, donde los hechos ocurrieron entre 2004 y 2011, guardan ecos de un pasado silenciado, mientras las autoridades lo trasladaron al penal de Barrientos bajo una orden judicial emitida el 26 de mayo por un juez de Tlalnepantla. Testigos del AICM describen un despliegue tenso pero calculado, con agentes rodeando a Cabrera en un instante que congeló el tiempo. ¿Qué lo llevó a intentar huir? ¿Y qué secretos arrastra desde su cercanía con Maciel? Este caso no solo pone en jaque a los Legionarios de Cristo, sino que desafía la fe de una nación entera. Prepárense para un viaje por un laberinto de poder, traición y redención. Desde las aulas donde impartió su doctrina hasta los fideicomisos millonarios que manejó, cada paso de Antonio María revela un mundo de intrigas. Agárrense fuerte, porque esta noche destapamos un abismo que apenas comienza a mostrar su rostro, un escándalo que podría redefinir la justicia y la verdad en México. Dale me gusta y comenta si te gustaría que se pudra en la cárcel por lo que le hizo a los pequeñines. Miércoles 11 de junio de 2025, a las 17:15 horas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se cargó de una tensión que nadie esperaba. Bajo un cielo gris que parecía presagiar lo que vendría, agentes federales de la Fiscalía General de la República, apoyados por la precisión de Interpol, ejecutaron una redada que marcó un antes y un después. El blanco era Antonio María Cabrera Cabrera, sacerdote de renombre, quien descendía de un vuelo procedente de Madrid con la esperanza de pasar desapercibido. Sin embargo, la presión implacable de Omar García Harfuch, quien había ordenado un seguimiento exhaustivo tras meses de inteligencia compartida con autoridades internacionales, cerró el cerco con una exactitud quirúrgica. La escena en la terminal fue como un cuadro congelado en el tiempo. Pasajeros con maletas en mano se detuvieron, sus miradas fijas en un grupo de hombres en trajes oscuros que rodearon a Cabrera con movimientos sincronizados. Las esposas brillaron bajo las luces del aeropuerto mientras agentes revisaban su equipaje, extrayendo documentos y objetos que sugieren una huida precipitada. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con una orden judicial emitida el 26 de mayo por un juez de Tlalnepantla, tomó el control, trasladándolo esa misma noche al penal de Barrientos en un convoy escoltado. La denuncia, presentada el 14 de enero de 2025 por la víctima, apunta a conductas indebidas ocurridas entre 2004 y 2011 en Naucalpan, cuando ella era menor de edad, con detalles que incluyen tocamientos y amenazas veladas contra su familia. ¿Qué pistas lo delataron tras años de aparente inmunidad? ¿Y cómo la tenacidad de García Harfuch desentrañó su rastro? Testigos del AICM narran un despliegue discreto pero imponente. Agentes con auriculares coordinaban cada paso, mientras drones sobrevolaban discretamente para asegurar que no hubiera escapes. La intervención de Interpol, orquestada bajo las directrices de García Harfuch, indica que Cabrera planeaba desaparecer en Europa.
pero un error en su itinerario, una reserva hecha bajo un alias que fue rastreada, lo expuso. En Naucalpan, donde los hechos ocurrieron, vecinos recuerdan su figura serena paseando por las calles, un contraste con los relatos de la víctima que ahora resuenan como un eco doloroso. La redada no fue solo una captura, fue el estallido de un silencio que había durado demasiado, impulsado por la insistencia de Harfuch en revisar cada rincón de su pasado. El operativo dejó un rastro de preguntas. ¿Fue una llamada interceptada o un delator dentro de su círculo lo que lo traicionó? Fuentes anónimas sugieren que García Harfuch, tras coordinar con agencias extranjeras, desmanteló una red de apoyo que intentaba protegerlo, incluyendo contactos en aerolíneas que alertaron de su llegada. Las calles de Naucalpan, marcadas por años de rumores, ahora vibran con la noticia, mientras el penal de Barrientos se prepara para albergar a un hombre cuya caída podría desatar más revelaciones. Este momento no es solo el fin de una huida. Es el inicio de una batalla por la verdad que apenas comienza a tomar forma. Su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México marcó el comienzo de un escrutinio que desentierra un legado escondido tras las paredes de los Legionarios de Cristo. Este sacerdote, más que un simple servidor de la fe, fue una figura clave en la órbita de Marcial Maciel, un fundador cuya historia sigue siendo un eco de controversia. ¿Qué secretos guarda este hombre? ¿Y cómo la presión de Omar García Harfuch ha arrancado la máscara de su pasado? Antonio María Cabrera, de unos 50 años, construyó una carrera que parecía intachable a simple vista. Entre 2012 y 2021, dirigió la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, México, un bastión académico donde su voz resonaba con autoridad en debates éticos. Sus pasos lo llevaron a Roma, donde obtuvo un doctorado en bioética en el Ateneo Regina Apostolorum, y desde 2022 lideró el Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética, además de editar la revista Medicina y Ética. Sin embargo, detrás de estos títulos y publicaciones se esconde una conexión inquietante. Fue secretario personal de Marcial Maciel en los últimos años de entre 2004 y 2008, cuando el fundador vivía retirado en Jacksonville, Florida, tras ser apartado del ministerio por conductas indebidas contra menores, un escándalo que la congregación reconoció en 2019 con al menos 60 víctimas. Su rol con Maciel no fue pasivo. Fuentes internas sugieren que Cabrera manejó detalles sensibles, incluyendo la administración de fideicomisos millonarios revelados en los Pandora Papers, una red de cuentas offshore que protegía la riqueza acumulada por la orden. Vecinos de Naucalpan, donde ocurrieron los incidentes entre 2004 y 2011, lo recuerdan como una figura discreta que asistía a misas y eventos locales, pero las víctimas narran un poder que intimidaba, con amenazas veladas contra sus familias para mantener el silencio. La presión de García Harfuch, quien ordenó una investigación forense de estos registros financieros tras detectar irregularidades, fue crucial para conectar estos puntos, exponiendo cómo Cabrera pudo haber sido un engranaje en el encubrimiento de los secretos de Maciel. Los Legionarios de Cristo, fundados en 1941, admitieron en 2019 un total de 175 casos de conductas indebidas por 33 sacerdotes, incluyendo a Maciel, quien mantuvo una doble vida con hijos y amantes. Cabrera, como parte de su círculo íntimo, pudo haber sabido más de lo que reveló, especialmente durante los años en que la orden buscaba proteger su imagen bajo la protección de Juan Pablo II. Documentos obtenidos por la FGG, gracias a la insistencia de Harfuch, muestran transferencias sospechosas a cuentas europeas que coinciden con su estancia en Roma, alimentando la teoría de un sistema diseñado para silenciar a las víctimas. ¿Cuánto de este legado oculto conocía Cabrera y cómo su captura podría desentrañar décadas de impunidad? El impacto trasciende las aulas. La Universidad Anáhuac, donde dejó huella, enfrenta ahora cuestionamientos sobre su supervisión, mientras la comunidad eclesiástica se debate entre defender su legado o condenar sus actos.
Testimonios anónimos de exalumnos hablan de un hombre carismático pero distante, cuya influencia se extendía a través de conferencias y publicaciones que ahora parecen máscaras de una verdad más oscura. La presión de García Harfuch no solo lo llevó a las rejas, sino que abrió una ventana a un pasado que la orden intentaba enterrar, un legado que podría derrumbarse con cada revelación que salga a la luz. El arresto de Antonio María Cabrera Cabrera, el 11 de junio de 2025, ha desencadenado un terremoto que sacude los cimientos de los Legionarios de Cristo, una orden que durante décadas navegó entre la gloria y el escándalo. Este golpe, impulsado por la presión incansable de Omar García Harfuch, no solo marcó la caída de un sacerdote, sino que abrió una grieta en un sistema que muchos creían intocable. Desde las calles de Naucalpan hasta los pasillos del Vaticano, las ondas de este evento prometen redefinir la justicia y la verdad. ¿Qué significa este momento para la congregación y para una nación que busca respuestas? La detención de Cabrera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue el clímax de una ofensiva liderada por García Harfuch, quien coordinó con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para ejecutar una orden judicial emitida el 26 de mayo por un juez de Tlalnepantla. Este caso, basado en una denuncia presentada el 14 de enero de 2025 por una víctima que sufrió conductas indebidas entre 2004 y 2011, resurge como un eco de los escándalos de Marcial Maciel, fundador de la orden, quien fue retirado en 2006 tras admitir actos similares contra al menos 60 menores. La intervención de García Harfuch, quien insistió en rastrear cada pista internacional y presionar a Interpol, fue decisiva para atrapar a Cabrera cuando intentaba huir a Europa, desmantelando lo que parecía una red de protección eclesiástica. Los Legionarios de Cristo, que en 2019 reconocieron 175 casos de conductas indebidas por 33 sacerdotes, enfrentan ahora un nuevo escrutinio. La congregación emitió un comunicado el 12 de junio de 2025, afirmando su disposición a colaborar, pero su silencio inicial y la falta de detalles han avivado las sospechas de encubrimiento. La presión de García Harfuch, quien ordenó revisiones de archivos financieros y eclesiásticos, reveló transferencias sospechosas a cuentas en Roma que coinciden con los años en que Cabrera estuvo allí, sugiriendo un sistema diseñado para silenciar a las víctimas. Este golpe no es solo contra un hombre. Es un desafío a una estructura que prosperó bajo la protección de Juan Pablo II, cuya relación con Maciel fue un escudo durante décadas. La sociedad mexicana se encuentra dividida. En Naucalpan, donde los incidentes ocurrieron, algunos ven en esta detención un rayo de esperanza, un paso hacia la rendición de cuentas tras años de impunidad. Otros, especialmente en comunidades religiosas, cuestionan por qué tomó tanto tiempo y sospechan de una justicia selectiva. La Universidad Anáhuac, donde Cabrera dejó su huella como director de bioética, guarda un silencio ensordecedor, mientras estudiantes y profesores debaten su legado en foros en línea. La Iglesia Católica en México, que ha enfrentado críticas por su manejo de estos casos, emitió un comunicado genérico el 13 de junio, pidiendo paciencia, pero las voces de las víctimas exigen más que palabras. El impacto trasciende fronteras. Organizaciones como la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos han celebrado la captura como un precedente, mientras activistas internacionales piden una investigación más amplia sobre los legionarios. García Harfuch, conocido por su lucha contra el crimen organizado, ha dado un paso audaz al meterse en las aguas turbulentas de la Iglesia, enfrentándose a presiones internas y externas. Rumores sugieren que este caso podría ser el inicio de una purga mayor, con más nombres en la mira, gracias a su insistencia en desenterrar el pasado. ¿Podrá este golpe limpiar las manchas de la orden, o solo expondrá un abismo más profundo de complicidad? Las campanas de la justicia suenan, y el eco aún no encuentra su fin. El arresto de Cabrera ha encendido un torbellino de especulaciones. Algunos creen que fue un peón sacrificado, entregado por sus propios aliados dentro de la congregación para proteger a figuras más altas en la jerarquía. Fuentes anónimas sugieren que su cercanía con Marcial Maciel
como secretario personal en los últimos años de este, lo convirtió en un blanco conveniente para una purga interna. La presión de García Harfuch, quien ordenó un análisis forense de las finanzas de la orden tras detectar movimientos sospechosos en los Pandora Papers, pudo haber forzado esta entrega, exponiendo transferencias a cuentas europeas que coinciden con los años de Cabrera en Roma. ¿Fue un acto de lealtad rota o una estrategia para desviar la atención de los verdaderos poderes? Otra teoría apunta a influencias externas. Activistas y periodistas sugieren que la intervención de agencias internacionales, como la Interpol, coordinada por García Harfuch, fue el resultado de años de presión tras los escándalos de Maciel. Publicaciones en redes sociales, especialmente en plataformas como X, circulan mensajes cifrados que advierten de represalias contra testigos o familias de las víctimas, con cuentas anónimas sugiriendo que más sacerdotes podrían estar en la mira. En Naucalpan, donde ocurrieron los incidentes entre 2004 y 2011, vecinos reportan movimientos discretos de personas vinculadas a la iglesia, alimentando rumores de un intento por silenciar a quienes saben demasiado. ¿Es este caso el inicio de una cascada de revelaciones o un sacrificio para calmar las aguas turbulentas? La historia de Maciel, con su doble vida y décadas de encubrimiento bajo la protección de Juan Pablo II, proyecta una sombra larga sobre Cabrera. Algunos creen que su captura podría ser un eco de aquellos días, donde la iglesia priorizaba la imagen sobre la justicia. Otros ven la mano de García Harfuch como un catalizador que rompe con ese patrón, forzando a la congregación a enfrentar su pasado. Testimonios anónimos de exmiembros de los legionarios hablan de reuniones secretas en los años 2000, donde Cabrera participaba en decisiones que protegían a Maciel. Detalles que la presión de Harfuch ha comenzado a sacar a la luz. ¿Repetirá la iglesia su silencio papal o el liderazgo actual cederá ante la evidencia? Las calles de México vibran con tensión. En foros en línea, usuarios debaten si este caso desatará una guerra interna dentro de los legionarios, con facciones que podrían culparse entre sí. En Tlalnepantla, cerca del penal de Barrientos, donde Cabrera está recluido, se han visto patrullas adicionales desde el 12 de junio, sugiriendo que las autoridades anticipan disturbios. Rumores de represalias contra la víctima, quien rompió su silencio en enero, añaden un velo de temor, mientras la comunidad eclesiástica se debate entre defender su legado o condenar sus actos. La presión de García Harfuch no solo atrapó a Cabrera, ha abierto una caja de Pandora que podría redefinir el futuro de la orden. ¿Qué más saldrá de estas sombras y quién pagará el precio de esta verdad emergente? Que podría desentrañar los secretos de los legionarios de Cristo. Un camino iluminado por la presión incansable de Omar García Harfuch, cuya determinación ha puesto a prueba los límites del poder eclesiástico. ¿Qué revelará este sacerdote y cómo cambiará el destino de una nación que busca sanar sus heridas? Tras su captura, Cabrera fue trasladado bajo estricta vigilancia al Cerezo de Barrientos, donde permanece en aislamiento para su seguridad, según fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La Fiscalía General de la República, respaldada por la coordinación de García Harfuch, presentó cargos preliminares por conductas indebidas contra un menor, basados en la denuncia de enero de 2025, que detalla incidentes ocurridos entre 2004 y 2011 en Naucalpan. Los interrogatorios comenzaron el 12 de junio, con agentes especializados aplicando presión para que revele nombres de cómplices, rutas de encubrimiento y los nexos con Marcial Maciel. García Harfuch, conocido por su lucha contra el crimen organizado, ha exigido una investigación exhaustiva, ordenando el análisis de documentos eclesiásticos y grabaciones obtenidas de confesiones previas, un esfuerzo que ha acelerado el proceso. El camino judicial promete ser un campo minado. La FGJM busca pruebas sólidas, testimonios de la víctima, ahora adulta, que rompió un silencio de 20 años, junto con registros financieros y correos electrónicos confiscados en el AICM. La presión de García Harfuch ha resultado en la localización de transferencias sospechosas a cuentas en Roma, vinculadas a los años de Cabrera allí, sugiriendo un sistema para silenciar a las víctimas.
Algunos analistas creen que podría optar por un acuerdo, ofreciendo información a cambio de una reducción de sentencia, una táctica común entre figuras de alto perfil. Sin embargo, la amenaza de represalias contra su familia, que reside en una zona rural de Sinaloa, podría mantenerlo callado, un temor que las autoridades, bajo las directrices de Harfuch, intentan mitigar con protección especial. La comunidad de Naucalpan vive en un torbellino de emociones. Vecinos recuerdan a Cabrera como una figura respetada que asistía a eventos locales, pero las víctimas describen un poder que intimidaba con promesas de ruina familiar. La Universidad Anáhuac, donde dirigió bioética, enfrenta cuestionamientos sobre su supervisión, con estudiantes organizando vigilias silenciosas frente al campus. La Iglesia Católica, a través de un comunicado el 13 de junio, pidió paciencia, pero las voces de sobrevivientes exigen una purga completa. García Harfuch ha prometido no retroceder, y su insistencia ha llevado a que la primera audiencia se programe para el 20 de junio, un evento que podría marcar un precedente. El impacto es nacional. Organizaciones como la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos han elogiado el rol de Harfuch, mientras activistas piden investigaciones en otras diócesis. En Tlalnepantla, cerca del penal, se han incrementado las patrullas desde el arresto, reflejando temores de disturbios o represalias. La sociedad se divide. Algunos ven en esta captura un avance hacia la rendición de cuentas, otros temen que desate un caos mayor, con tensiones que podrían escalar si Cabrera confiesa. ¿Revelará los secretos de su red, exponiendo a sus superiores, o llevará su silencio como un escudo? El camino a la verdad, forjado por la tenacidad de García Harfuch, está en marcha, y el desenlace podría redefinir la fe de millones en un enfrentamiento entre luz y oscuridad que aún no encuentra su fin. Este caso, impulsado por la presión incansable de Omar García Harfuch, no es solo la caída de un sacerdote. Es un eco que resuena en los pasillos de los legionarios de Cristo y en las conciencias de una nación que busca justicia. La captura de Cabrera marcó un punto de inflexión, un golpe certero orquestado por García Harfuch, cuya determinación desmanteló las defensas de una red que protegía secretos durante décadas. Desde los incidentes en Naucalpan entre 2004 y 2011, hasta los fideicomisos millonarios de Marcial Maciel, revelados en los Pandora Papers, este caso expone un sistema de silencio que prosperó bajo la sombra de Juan Pablo II. La presión de Harfuch, que forzó la colaboración de Interpol y la revisión de archivos eclesiásticos, ha abierto una ventana a la verdad, con la primera audiencia programada para el 20 de junio como un momento crucial. ¿Podrá este esfuerzo desenterrar los nombres de quienes encubrieron a Maciel y sus seguidores? Las calles de México están divididas. En Naucalpan, vigilias silenciosas honran a las víctimas, mientras en Tlalnepantla el temor a represalias mantiene a las patrullas en alerta. La Universidad Anáhuac enfrenta un escrutinio que podría redefinir su legado, y la Iglesia Católica, con su llamado a la paciencia, lucha por mantener su autoridad. Organizaciones como la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos ven en García Harfuch un aliado inesperado, pero advierten que la lucha está lejos de terminar. Rumores de más sacerdotes en la mira, alimentados por la tenacidad de Harfuch, sugieren que este caso podría ser el inicio de una purga mayor, un desafío a un poder que ha resistido durante generaciones. Reflexione por un instante. ¿Hasta dónde llega la mano que sostiene estas sombras y qué costo tendrá arrancarla? La caída de Antonio María es un paso hacia la luz, pero también un recordatorio de las cicatrices que persisten. Desde los días de Maciel hasta hoy, México enfrenta un ciclo de revelaciones que pone a prueba la fe y la justicia. Gracias a la valentía de las víctimas y la presión de García Harfuch, la verdad busca su voz, pero el camino aún está lleno de obstáculos. Dale me gusta y comenta si este sacerdote debe pagar por todo el mal que le causó a los angelitos.